Buenas noches nuevamente. Vamos hablando un poquito del tema de hoy, el eneagrama como herramienta de apoyo para el trabajo del coach. Nuestro invitado, Juan Carlos Durán, nos va a llevar por este camino del eneagrama, que es un sistema y una herramienta que proporciona información de autoconocimiento y de desarrollo del potencial humano, ¿no? Él nos va a hacer fluir para poder entender un poco cómo funciona. Entiendo de que esta herramienta nos permite hacer una exploración del conocimiento profundo de nosotros mismos o del ser para brindarnos una línea en el cual nosotros podamos determinar acciones y estrategias. Les voy a contar un poquito sobre Juan. Juan es psicólogo, psicoterapeuta, humanista, coach y psicoastrólogo. Es Master Trainer en Eneagrama, fundador del centro Eneagrama, primera escuela de sistema eneagrámico aquí en el Perú, especialista en PNL por la Sociedad de Programación Neurolingüística de Richard Bandler, uno de los fundadores de la PNL, docente de desarrollo personal, conferencista, tallerista en entrenamiento psicológico, educativo y coaching. Tiene certificación en Life Coaching por la ICF y la ICC en Coaching Organizacional y está dedicado actualmente a la investigación, docencia y consultoría. Bienvenido, Juan, bienvenido a los Open Class. Ya nos faltan unas 3 o 4 semanas para terminar estos Open Class que iniciaron como una iniciativa de la mano y de la alianza con AICM, una de las certificadoras también más grandes en el mundo. Así que estamos por acá ya con Juan. Bienvenido, buenas noches. Bienvenidos a los participantes que están por acá. Si desean hacer alguna interacción, vayan contándonos mientras Juan inicia su ponencia, desde dónde nos están viendo y cuáles son las expectativas de lo que van a oír el día de hoy. Juan, bienvenido. Muchas gracias, el escenario Alfredo. digital para que nos cuentes Eneagrama como herramienta del coach. Muchas gracias, Alfredo. Gracias también al programa de educación continua de la Universidad. Tu audio, Ricardo tenemos un Palma. pequeño tema con tu audio, parece que no. Hola, Ok, hola, ahí hola, estamos. hola, hola, hola. Listo, genial. Listo, muy bien. Excelente. Bien, primero agradecerte a ti por la invitación, Alfredo, y también al programa de educación continua de la Universidad Ricardo Palma, en la que justo también me inicié en el tema del coaching por el 2011, ¿no? Y ahí ya hemos pasado por varias experiencias más. Y pues también agradecer la presencia de todos los que están aquí interesados en conocer el mundo del eneagrama. No sé si todos sean coach aquí, en general me parece que algunos sí, otros no, otros están en camino, otros están interesados en eso. Y vamos a descubrir el día de hoy lo fascinante que es este mundo ya del eneagrama. Vamos a compartir aquí, no sé si se puede. Alfredo, no puedo compartir pantalla. No te preocupes. Chicos, buenas noches del backstage de la universidad. Ayúdennos, por favor, dándole el hospedador. Genial, ya estamos, Juan. Ahora sí. Dale, bienvenido. Ya me sale código de error, 105035. Sí. Tengo entendido que ya los chicos te pusieron como anfitrión. ¿Podrías volver a realizarlo, por favor? A ver, vamos a ver. Esto prendido, bien. Sigue saliendo, no se puede iniciar la función de compartir pantallas. O puedo pasarte por el WhatsApp el PPT y alguien lo puede poner. Sí, pásanos para pasárselo ahorita a... Creo que Gabriela es quien nos está acompañando, si no me equivoco, detrás de escena. Pásamelo, por favor, para yo pasárselo en estos instantes a Gabriela y ellos te puedan ayudar.
¿sí? Ya, yo te lo mandé. Genial. En este momento hacemos el No, qué raro. traslado de la información. Sí, sigue saliendo. Listo, genial. Chicos, por favor, revisen la PPT que les acabo de enviar. Como ven, estamos en vivo, así que son parte de los gajes del oficio del mundo digital. Así es, así es. Flexibilidad. Exacto, no estamos justo en estos tiempos, Buca, y hay que adaptarnos. Totalmente. Ya estamos, ya lo pasamos. Genial. En este momento empieza la muestra que van a poner los chicos. Cualquier cosa, Juan, Gabriel está con nosotros apoyándonos detrás. Así que muchas gracias, Gabriela, por siempre estar también. Así que cualquier cosa con ella, no te preocupes. Ahorita empieza la presentación. Muy bien. Nuevamente, buenas noches y gracias a todos. Ok, gracias, Alfredo. Bien, vamos conversando mientras pueden ir subiendo el PPT acerca del eneagrama. Bueno, pues el eneagrama tiene una historia muy interesante. La estamos usando ahora en el mundo profesional, en el coaching y también en la psicoterapia. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta, también de profesión, y ya después, posteriormente, me he certificado como coach, ¿no? Y en este interín, este proceso, ya conozco la herramienta del eneagrama desde el año 1999, aproximadamente, yo siendo egresado de psicología. Entonces, es que ahí hemos ido viendo el cómo se ha ido dando, ¿no?, el conocimiento y el descubrimiento de esta herramienta y cómo la hemos podido aplicar a los diferentes rubros que les voy a ir contando, pues. Bueno, ya está ya el PPT aquí en pantalla, ¿no? Esto es un poquito lo que les estoy contando. No sé si se puede abrir un poco más la diapositiva. Ah, ok, están en los arreglos. Sí, pues entonces fue así que comenzamos con esta herramienta ya hace ya muchos años, como han visto ustedes, y en un principio yo lo usaba tanto para el diagnóstico terapéutico, y ya después posteriormente lo hemos aplicado también en el mundo del coaching y haciendo los talleres, ¿no? Entonces, ahí vamos. Esta herramienta tiene una antigüedad de aproximadamente 3.000 años, 3.000 años. Y es así que era usado hace 3.000 años en el Medio Oriente por aquellos que nosotros conocemos ahora como gurús, ¿no? Pero claro, pues un gurú, pues en esa época, imagínense ustedes, tenía toda la confianza sobre todo de los reyes, sobre todo de la gente de la nobleza, ¿no? El gurú tenía ese respeto, era considerado el maestro. Entonces los maestros del Medio Oriente justo eran los que manejaban estas herramientas. ¿Por qué? ¿Por qué estas herramientas? Porque eran herramientas para ser guía de la toma de decisiones, guía del pueblo, guía de interrogantes personales incluso de estas personas, ¿no? No vayamos a confundirlo con el tema oracular de predicción, no, sino esto era un conocimiento muy, muy tucho de lo que era la sabiduría del universo, pero aplicado a la humanidad, aplicado al ser humano. Entonces, esto después ha sido recuperado porque estuvo perdido este conocimiento por lo menos unos 1.000 años y ha sido recuperado por estudiosos del mundo de la psicología y del mundo también un tanto místico, ¿no? Porque en un principio sí lo veían más como si fuera algo místico, pero no es que sea algo místico, porque es un conocimiento muy, muy profundo que tiene una base matemática.
¿ya? Y trata justo de ver cómo podemos reconocer, descubrir al ser humano, explicarnos cómo funciona el ser humano, cómo es la dinámica del ser humano. Y esta herramienta pues se conocía desde esas épocas, ¿no? Por este mundo, el Medio Oriente, lo que ahora es Pakistán, Irán, Irak, ¿no? Hay mucha sabiduría y ese mundo árabe. Después fue llevado al mundo cristiano también, por ejemplo, con Dante Alighieri, en la Divina Comedia. Casi toda la reproducción de la Divina Comedia esa estructura de la Divina Comedia está basado en el estudio del eneagrama, ¿no? Pero ya yéndonos más aquí, más a esta época, vamos a los años 1970, en que un psicólogo, Oscar Ichazo, lo planteó en unos talleres en Arica, en Chile. Lo fue presentando para la comunidad de médicos, de psiquiatras, de educadores, ya en un retiro donde se dio a conocer de alguna forma más oficial, por decirlo así, al mundo de Occidente, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque parecía que esto había sido un poco tratado de una forma escondida, ¿no? Como un conocimiento que se decía, no, la humanidad no está preparada para volver a manejar estos temas. Pero no, él al conocerlo, a partir también de maestros de Medio Oriente que lo divulgaron, con él lo presentó a gente que creía que podía hacer más investigaciones sobre este tema. Es así que a partir del año 1970-71 se presenta esto a la comunidad como les digo, de psicólogos y de psiquiatras de universidades diferentes. Dentro de los asistentes estaban también religiosos, ¿no? Religiosos. Entonces, miren que también fue presentado al mundo de los religiosos. Hablo de religiosos católicos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los jesuitas, que ustedes saben, los jesuitas tienen dentro de su misión el estudio, el conocimiento, la educación. Y ellos fueron, después de estos talleres que conocieron el tema, fueron los que empezaron a publicar incluso libros sobre el eneagrama, ¿no? Sobre el eneagrama. Después, uno de los reconocidos aquí es también el psiquiatra Claudio Naranjo, uno de los fundadores de una nueva corriente dentro de la escuela Gestalt, ¿no? Y él fue el que transformó, adaptó el lenguaje del eneagrama, que era un lenguaje bastante grueso, por decirlo así, a términos más psicológicos y psiquiátricos de esos años, de los años 80 ya, ¿no? Ya a través también de publicaciones, libros y talleres que se hizo. Bien, entonces ahí nació una nueva manera de ver el eneagrama, y después el eneagrama ya fue llevado al mundo del coaching y se aplica en las empresas, se aplica en educación, se aplica en el mundo del autoconocimiento, en el desarrollo del potencial. Y vamos a ver por qué. A ver, vamos a ver esa figurita del pajarito que tenemos ahí, por favor. Bien. Si quiero empezar justo con esto, ¿no? Miren ustedes, ese símbolo que es el ave nos representa, ¿no? Si alguien desea de repente intervenir o escribir algo por el chat, puede hacerlo, no hay problema, yo voy leyéndolos acá, ¿no? Esa ave representa a los seres humanos. Entonces, de alguna forma, los seres humanos vivimos un mundo un tanto cerrado, ¿no? Y lo que pasa es que no nos damos cuenta. Creemos de alguna forma que estamos viviendo en plenitud, pero en sí estamos bastante condicionados a un paradigma, a un sistema,
a una forma de vivir, a una forma de vestir, a una forma de todo, hay un molde, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de eso, pues estamos como ese pajarito que está ahí, y el pajarito, miren lo que se pregunta, ¿no? El pajarito se pregunta, esa avecita se pregunta, ¿y mis alas para qué serán? Cosa que nos pasa de repente a nosotros. Y a veces nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta que también tenemos alas. Y nos decimos, ¿y mis alas para qué serán? Y eso, si es que nos damos cuenta que aparecieron las alas, pues sí, tenemos alas. Y para muchos puede ser una noticia nueva, extraña, ¿no? Las alas significan que tenemos más posibilidades de las que creemos. Tenemos más posibilidades de las que nos han condicionado. Tenemos más opciones para crecer, para observar, para mirar y para volar. Si es que hemos pasado al siguiente nivel, que es el darse cuenta, ¿no? Y el eneagrama es justo algo, una herramienta más que algo, es una herramienta, es algo maravilloso que nos va a permitir encontrar ese camino de transformación, ese camino de darnos cuenta, ¿ya? Nos va a abrir ese mundo de posibilidades. Entonces ese pajarito ya no se va a preguntar, esa persona representada por el pajarito ya no se va a preguntar, ¿y mis alas para qué serán? Sino va a ser consciente de eso y las va a usar. El 90% de la humanidad no es consciente, no es consciente. Los que están ustedes aquí en la presentación, los que han venido el día de hoy a esta presentación del eneagrama, están en otro camino. Hay un interés de parte de ustedes. Hay una búsqueda de conocimiento. Esa búsqueda es similar a preguntarse, hey, ¿y estas alas cómo las puedo usar? O ya las estoy usando, ¿no? Porque has ya dado ese paso y estás avanzando en ese proceso. Pero hay otros que no, definitivamente hay otros que no, y así la van a pasar. Entonces, bienvenidos chicos ustedes a ese mundo del 20% que está trabajando por usar sus alas. Y el eneagrama nos va a ayudar con eso. El siguiente, por favor. Ahora sí, vemos aquí. ¿En qué se basa la integración del eneagrama y el coaching? He tratado de resumir en 9 puntos, porque en sí hay infinitas aplicaciones del eneagrama, pero yo creo que acá los estamos condensando en 9. ¿Y por qué 9? Es posible que a muchos les suene, ¿y por qué no 10 para cerrar, ¿no? Para que sea redondeado en 10. Porque eneagrama significa 9. Es un término griego que significa N, 9, y grama, esquema. Significa esquema de 9 puntos. Esquema de 9 puntos. Más adelante vamos a descubrir cómo es ese esquema de 9 puntos y cómo nos va a ayudar. ¿Ya? Por esa razón, hemos deliberadamente escrito aquí los 9 puntos en que se basa esta integración del eneagrama con el coaching. Vamos a ver. Ya sabemos, creo que todos, o la mayoría aquí, que el coaching es un proceso de cambio, de transformación, que nos permite salir de nuestra zona cómoda hacia un descubrimiento de nuevas posibilidades y opciones de crecimiento en nuestra vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, el eneagrama, ¿cómo lo podemos articular con el coaching? Ya creo que en lo que hemos ido avanzando, ya hemos dado las pautas claves.
Ya, dice acá, 1. El eneagrama va a permitir descubrir el patrón base del coaching. Coaching, para los que no son coaches acá, los que no saben, coaching es el cliente, ¿ya? Y en terapia se le llama paciente, ¿no? El coach es el que dirige el proceso, el coaching es el que recibe el proceso. Aunque yo prefiero más que mencionar que el coaching es un elemento pasivo en el proceso, cuando dije que reciben, sí. Entre coach y coachee hay un proceso de co-creación, de co-construcción, ¿no? ¿Ya? Entonces, el eneagrama va a permitir al coach descubrir el patrón base del coaching, sus potenciales, su vulnerabilidad, sus aspectos que son objeto de mejora y sus aspectos que van a formar ese estado presente, ¿ya? De tal manera que el coach va a tener un rango de comprensión riquísimo, muy amplio sobre el coaching. Y eso va a posibilitar una relación más comprensiva y más respetuosa. Ahora, el coaching o cliente, también al ser parte de este proceso de inicio con eneagrama, va a darse cuenta, habíamos mencionado la palabra, va a darse cuenta de manera consciente de cómo está la situación personal de forma consciente. No es que lo vaya a dirigir el coach, sino se va a producir primero un proceso de aprendizaje, ¿no? Y el coach va a ser más consciente de lo que está manejando, de lo que está viviendo. Por ejemplo, cuando yo descubrí esto en el año 98, 99, con una hermana religiosa mexicana, ¿m? Que en esos tiempos recién estábamos a solamente unos tantos años de que se había vuelto a redescubrir este tema en el planeta Tierra, ¿no? Había estado velado por muchos, muchos años, ¿no? Ya casi un milenio había estado velado. Pero vamos a ver más adelante por qué razón. Entonces yo dije algo que yo dije, wow, ¿no? O también dije, eso significa que tú te sorprendes, te asombras de eso que estás descubriendo. Y fíjense, yo era bachiller de psicología justo en esos tiempos, y esto me permitió entender muchísimo más sobre mi persona, ¿no? Y sobre el entorno que me rodeaba, y por qué la gente interactuaba, actuaba y tenía esa dinámica de acción. Fue un descubrimiento extraordinario, fue como que te vuelvan a abrir el cerebro para que entre información nueva, ¿no? Información diferente. Fue incorporar un montón de cosas ahí. Bien, vamos al punto 2. Establece una dinámica de interacción desde el ser. ¿Por qué? Porque el ser, aquí vamos a tomarlo desde una visión ontológica, ¿no? Y no es que trabajemos solamente en un coaching ontológico acá, sino que es muy profundo el trabajo que se realiza aquí con el cliente, ¿no? ¿Ya? Y se produce pues una interacción mucho más auténtica, más reveladora, de descubrimiento. Eh, a veces muchas sesiones de coach, cuando hemos visto en supervisión y en general, parece una relación en que uno va a comprar a la tienda y pide algo y otra persona te da un poco fría. En cambio, en un proceso que lleva eneagrama con coaching, la relación es de ambos lados, ¿no? De dar y recibir, de hacer un feedback muy profundo, porque justo es como si hubiera un encuentro de corazones, ¿no? ¿Ya?
Bueno, no, cuando uso la palabra corazón, es un símbolo en sí, por no decir pues que hay una dinámica de interacción del mundo afectivo, del mundo volitivo, del mundo cognitivo, de una forma muy integrada, ¿no? Me refiero a esa profundidad. Punto 3. La persona o cliente o coach va siendo consciente de sus propios procesos y descubrimientos, ya lo habíamos mencionado, ¿no? 4. El sistema del eneagrama te permite conocer las motivaciones más profundas de la persona y abordar los cambios desde esos niveles. Sí. A través de este sistema podemos establecer como si fuera una radiografía la que estuviéramos haciendo de nuestro cliente. Algunos dirán, ¿y para qué? ¿Para qué? Justo para lo que habíamos mencionado hace rato, para llevar una mejor relación, más comprensiva, más profunda, para trabajar eh, desde los cables internos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay también un porqué. Vamos a usar un porqué, no suelo usar los porqués, pero podemos encontrar los miedos, las trampas, los vicios, las taras, pero también podemos encontrar los potenciales. Podemos ajustar esos miedos que están por ahí, que están trabajando y a veces van a impedir incluso que la sesión pueda ser eh, más objetiva, más pertinente, más rica, ¿no? ¿Ya? Porque, por ejemplo, el tema de la motivación es muy importante. Cuando una persona tiene una actuación o un juicio, siempre tenemos que preguntarnos cuál es la razón de su proceder, qué es lo que está ocurriendo dentro de esta persona para que actúe así. Entonces, esa motivación no queda al suspenso, no queda a nuestra deliberación, porque sí, el eneagrama ya te ofrece ya, por decirlo así, como una especie de diagnóstico mucho más claro, muy preciso de por qué sucede esto. Ya es ahí el mundo de la motivación, el deseo y todo eso, ¿no? Punto 5. El sistema de eneagrama te presenta pautas de intervención para establecer el mindset de la persona, los temas a desarrollar y tareas para el trabajo de transformación interno y actitudinal para la construcción de un nuevo estado futuro. Bien, hace rato hablamos de que primero el eneagrama te permite conocer el estado presente, a ti como coach y a la otra persona como coach o paciente o como cliente. ¿Ya? Entonces, se permite ese conocimiento de estado presente. Pero aquí, cuando ya hablamos de que no queda solamente en estado presente, sino también el eneagrama te permite asumir, trabajar hacia un nuevo estado futuro, ¿ya? Para establecer un nuevo mindset en la persona para un trabajo de transformación. 6. Potencia la instalación de nuevos programas saludables y positivos de forma consciente e inconsciente de la persona. Ese trabajo ya se hace más adelante en el proceso avanzado de las sesiones, incluso para los que están estudiando PNL o lo han llevado, encontrarán aquí seguro un lenguaje parecido, exactamente porque el haber ya abierto estos surcos para sembrar te permite luego instalar nuevos programas. Es decir, los que están en PNL van a comprender mucho más esto, ¿no? ¿Ya? Y claro, y ahí usamos la herramienta también de PNL, por ejemplo, puede ser, ¿no? ¿Ya? 7. Permite establecer una nueva narrativa de crecimiento para el guión de vida. Exacto. Ya cuando ya se ha abierto todo este espacio, entonces estamos trabajando ya no en la persona en su zona cómoda. Esa zona cómoda
es solamente el posicionamiento de la justificación de sus propios egos, ¿no? De su yo y decirse para sí mismo, no, es que yo soy así, ¿no? Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro, no, es que así soy, así me criaron, eso es lo que ha avanzado. El mindset te permite ya incorporar nuevas conductas, abrirte a nuevas posibilidades y crear una nueva narrativa. No, es que no eres así. Esa ha sido tu condición, esa ha sido tu creencia en la que tú estabas durante muchos años de tu vida y ahora hay nuevas posibilidades que el enneagrama te enseña. Muy bien, el 8 se aplica profundamente al trabajo de inteligencia emocional, lo relacional y el autoconocimiento. Exactamente, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y aplicaciones en el coaching personal, el coaching de pareja, coaching organizacional y educativo. Esa partecita de cómo lo aplicamos la vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Ahí está el enneagrama. Ese es el enneagrama. ¿Ven ese símbolo? Ese es el esquema de 9 puntas, o 9 puntos o 9 puntas. Ven ustedes que tiene 9, ¿no? Porque así se le encontró. Uno decía, ¿pero qué significa esto? Alguno me ha dicho a mí, "Oh, Juan Carlos, qué bonito, qué interesante tu logo." Y no es que sea mi logo, esto es un esquema que representa el cosmos, pero también representa el ser humano, ¿ya? El ser humano. Hay detalles ontológicos, filosóficos, antropológicos que no lo podemos detallar mucho porque el tiempo se nos va, ¿ya ven? Y solamente les digo que este esquema representa al ser humano, ¿no? Por ejemplo, el triángulo representa la parte espiritual, el círculo representa nuestra conexión con la unidad, con el planeta Tierra, con la sostenibilidad del planeta, y hay una especie de líneas que cruzan, eso representa el movimiento perpetuo, ¿no? Aquello que nos da vida. Y hay una frase en el Templo de Delfos que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses. En sí, todo proceso de coaching empieza y debe empezar siempre con esto, ¿no? Con el conocerse, con el autoconocimiento. Y allí está la base, porque si tú primero no sabes quién eres tú y a dónde vas tú, entonces no sabes cuál es el siguiente paso que dar. Pero es muy importante eso que está y que lo dijeron los griegos. Por esa misma razón, el enneagrama es un término griego que se acuñó a este sistema. Más adelante, por favor, seguimos. Aquí está un poderoso sistema de crecimiento y transformación. Es un mapa, un camino de autoconocimiento y de crecimiento personal. Su integración como herramienta nos permite entrar en conciencia total de nuestras limitaciones, comprender las motivaciones profundas que hay detrás de nuestras conductas y lograr entender el cambio y desarrollo de nuestro potencial en plenitud, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Bueno, aquí hay más palabras, pero el asunto que este sistema nos va a permitir salir de esa zona cómoda que decía que está regida por un piloto automático que todos llevamos dentro, ¿no? No nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, ahí sí queremos salir de la jaula y queremos volar. Y eso lo vamos a ver acá. Siguiente, por favor. Ahí está, nuevamente el sistema. Les voy a explicar un poco cómo es este sistema, ¿no? Es como que a veces nosotros tenemos nuestros esquemas que nos permiten, como en un organigrama, en un organizador visual, nos permiten entender por qué ocurren determinadas situaciones o una dinámica en las empresas, por ejemplo, ¿no? Ya, igual, esto era un sistema que se usaba así, este era esas rayitas, esas flechitas, todo eso nos habla de que es un sistema circular, ¿no? De que todo da vueltas, todo es cíclico, es circular, y eso está también enclavado en el ADN del ser humano, ¿no? ¿Seguimos? Sí, sí, el siguiente. Sí. Ven, como ven, ya en algunas
en algunos gráficos antiguos ya se observaba de esto, ¿no? Esto es algo de Leonardo da Vinci también, ¿ya? Ahora ven ahí que hay números. Esos números nos hablan justo en su aplicación a la psicología y en su aplicación a la comprensión de la dinámica humana, los puntos representan 9 tipos humanos, 9 tipologías. Y es lo que el eneagrama nos permite trabajar en el coaching de una manera más personalizada, es decir, como por tallas, ¿no? A veces una sesión, de acuerdo a lo que nos han enseñado, empiezas por aquí, haces el encuadre, empiezas haciendo los objetivos, luego pasamos al proceso, al plan de acción, etc., etc. Parece un modelo estándar, ¿no? Una receta única para todos. En cambio, el eneagrama te permite poder personalizar el proceso de coaching con 9 tallas, de acuerdo a las tipologías que les vamos a presentar a continuación, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son esas tipologías dentro del eneagrama? Y bueno, ellos son, el primero con bigotes es Gurdjieff. Gurdjieff es un ruso que fue de los que trabajó también el eneagrama en Francia, en la Escuela del Cuarto Camino. El segundo es Oscar Ichazo. Él fue el psicólogo transpersonal. Él es boliviano, pero hizo la presentación del eneagrama en Chile, en la Escuela de Arica, ¿no? Cuando hablo de escuela, es una escuela de psicología, la escuela que tenía el amigo Oscar Ichazo, ¿no? Y el tercero es Claudio Naranjo, el famoso psiquiatra chileno también, que ha llevado el eneagrama al conocimiento mundial, ¿no? Ya dentro de su aplicación en la psicoterapia y dentro del mundo de la psiquiatría y de la escuela Gestalt, ¿no? Muy bien, seguimos. Aquí está. Vamos a ver, por ejemplo, a grandes rasgos, ¿no? Cómo el eneagrama nos habla aquí. Como les digo, este sistema nos habla, por ejemplo, que hay personalidades que son muy viscerales, que todo lo ven acción, dependiendo, ya, inmediatamente quieren hacerlo todo, ya, esos son los que están en el centro de la acción. Hay personas que más bien las podemos catalogar como que son personas muy afines a la sensibilidad, a la afectividad, sí, más adivosas, más generosas, están ayudando en temas sociales, están donando su tiempo para servicios, para causas benéficas, son gente más sensible, ¿no? Y hay gente más de una onda más cognitiva, son la gente del centro del pensamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, el eneagrama nos propone que tenemos que ser y trabajar justo 3 componentes muy importantes de la persona, del ser. El componente pensamiento, el componente sentimiento y el componente acción. En el mundo antiguo se le llamaba componente cabeza, componente corazón y componente vísceras, ¿no? En nuestras épocas, con un lenguaje más occidental, les llamamos así. ¿Ya? Por ejemplo, un jugador de fútbol, en él hay un predominio del centro de inteligencia de la acción. Es inmediato. Ahí está la inteligencia corporal, por ejemplo, ¿no? La inteligencia sinestésica. Es inmediato, entonces ahí hay un dominio de eso. En otras personas, vamos a ver, por ejemplo, tal vez un médico o un sacerdote, hay un predominio del centro del sentimiento, ¿no? Del centro del corazón. ¿Ya? Y en personas docentes de universidad o académicos, hay una predominancia del centro del pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces vamos por la vida jalándonos por esta dominante, de tal modo que tenemos dificultades con los otros centros. Tenemos los 3 centros, pero tenemos dificultades con los otros porque jalamos mucho por un lado, ¿no? Centro del pensamiento generalmente a veces no son tan sensibles
y tienen problemas y conflictos de pareja, le falta más empatía, por ejemplo. Los del centro del corazón tienen dificultades porque son de mucha confianza, son de generar bastante empatía, pero les ha faltado tal vez pensar un poco más en aquello que estaban dando, ¿no? Entonces dicen, oh, me estafaron, yo no sabía, yo confiaba, yo pensé que sí, porque me parecía muy buena gente, ya. Entonces faltó esto, ¿no? Y los del centro de la acción o centro visceral han tenido pueden tener la dificultad justo de no definir, de no pensar o de no ejecutar acciones desde de la reflexión o también desde la sensibilidad. Entonces, el enneagrama propone que tenemos que equilibrar estos puntos, estos tres componentes. Ya, siguiente, por favor. Qué rápido ha pasado el tiempo. Y justo estos tres componentes, miren ustedes, están en relación desde las neurociencias, el centro del pensamiento está en relación justo a la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral, que sería esta parte del cerebro humano, ya a la corteza cerebral. El centro del corazón o centro de la afectividad estaría relacionado al sistema límbico, y el tema, la dominancia del cerebro, de la inteligencia instintual, está relacionada al cerebro reptiliano, ¿ya? Entonces hay una dominancia. Entonces yo te pregunto a ti, yo te pregunto, ¿te has dado cuenta cuál de estos centros de inteligencia es más dominante en tu persona? A partir de ahí ya podemos darnos cuenta, entonces, ¿qué nos falta trabajar también en nosotros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si ustedes pueden escribir por el chat para que te des cuenta, quiero que sea un poco más activo esto, ¿no? ¿Cuál de estos centros, si retrocedemos por favor, el anterior, cuál de estos tres centros es el que es más dominante en tu persona? Entonces, en el mundo antiguo y lo que se trabajaba mucho en los árabes, hablo de los árabes de hace 2000 años, es el equilibrio, ¿no? Entonces, quien lograba este equilibrio estaba llamado a ser el iluminado, ¿no? Algo así, ¿no? Ahora, en estos tiempos, ¿quién es iluminado? Es todo un trabajo volver a integrar estos tres centros. Nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra personalidad nos lleva generalmente a uno de estos componentes para que sea más dominante, ¿no? A jalar más uno de estos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Los siguientes vamos avanzando. Vamos a ver ahora los 9 eneatipos. Los 9 eneatipos. Dinámica me refiero porque vamos a revisar cuál de estos 9 eneatipos es. Han visto que dentro del círculo, estamos explicando el esquema, hay 9 números. Cada uno de esos 9 números representa una forma de ser, una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de percibir, una forma de sentir. ¿Ya? Entonces, de esto se trata justo el enneagrama también, ¿no? De identificar, esto es como que estamos haciendo el 1%, esta es la parte inicial de llevar un proceso con enneagrama y coaching, esta es la parte inicial, es primero identificarnos. Ya hemos visto si éramos componente o centro de inteligencia de la acción o del pensamiento o de la afectividad. Ya hemos visto eso. Eso a su vez lo podemos clasificar aún más profundamente a través de estos 9 eneatipos. Se llama eneatipos o arquetipos o también estrategias de vida. Entonces, ¿cuál es la estrategia de vida que tú eliges, ¿no? Regresando un poquito hacia atrás, por ejemplo, personas que están dentro del centro del pensamiento son más observadoras, es decir, solamente van a revisar, esta información es nueva, y me voy a alimentar de esa información, pero no voy a interactuar, nos va a costar interactuar.
nos va a costar escribir, nos va a costar preguntar. En cambio, los que más preguntan, podríamos decir que sí son más del centro de la afectividad, que es el centro relacional de la relación, ¿no? Y quien simplemente dice, ay, no, ya esta tontería y no sé qué, no sé cuándo, esos son más reactivos. Entonces, los que son más reactivos, esos son más instintuales. Muy bien. Ahora sí, seguimos, vamos a describir los 9 eneatipos. Vamos a ver. Vamos a ver. El eneatipo 1. Siguiente, por favor. Ya vamos, hemos visto, y miren ustedes, tenemos aquí el 1 perfeccionista, el 2 servicial. Entonces vamos a pensar en función de nuestros coaches o clientes. Vamos a encontrar clientes que son perfeccionistas. Quieren todo ok, quieren todo perfecto, quieren que todo empiece a la hora programada, y coaches también que son así, ¿no? Ya. Hay otros clientes que son más bien serviciales, generosos, hay otros que son triunfadores, hay otros que son más sensibles, hay otros que son pensativos, otros son leales, entusiastas, líderes y pacificadores o conciliadores. Vamos a hacer esa descripción a continuación. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos en uno de los talleres del Centro Enneagrama, antes de la pandemia. ¿Seguimos? Bien, eneatipo 1, perfeccionistas. Quiero por favor que ustedes vayan identificando cuál de estos podría ser tú. Les hago una sugerencia. Coloquen del 1 al 10 un puntaje para los 9 nativos que vamos a ver a continuación, del 1 al 10, donde 1 significaría, o sea, puntaje, ¿no? 1 significaría en perfeccionista, colocas un puntaje del 1 al 10. 1 significaría no me identifico para nada, no tiene nada que ver conmigo, y 10 soy igualito a lo que describe esta diapositiva, ¿ya? Ahí te colocas un puntaje y vas escribiendo en un cuadernito, unos apuntes. ¿Cuánto te parece esto? Ya, muy bien, empezamos. El eneatipo dominante perfeccionista. Son personas que quieren cambiar las cosas y cambiarse a sí mismos, pero toman como base el ser perfectos, ¿ya? Y por tanto, ellos son los que construyen o se construyen reglas, normas. Tratan de ser orientados a la excelencia, pero en base al cumplimiento de normas, objetivos, quedamos claros que esta hora lo tengo que hacer de esta manera, de esta forma, y son un tanto cerrados. Cerrados en el sentido de que son excelentes en cumplir los procesos, los plazos, los tiempos, ¿ya? Muy bien, ponte un puntaje sobre este eneatipo, la dominante perfeccionista. Siguiente, por favor. Aquí tenemos bueno, ustedes creo que la mayoría son bastante jovencitos. Una persona dominante perfeccionista es la ex primera ministra, lo que ya falleció, Margaret Thatcher. Ella ha sido primer ministra y le decían la dama de hierro, porque era así tenían que hacer las cosas. Listo, así. Entonces, con ella hemos quedado de esa forma, no había otra manera de hacerlo, ¿no? Muy bien, siguiente eneatipo. Siguiente eneatipo. La dominante altruista. Más bien estas son personas más sonrientes, más afables, más amables. Valoran mucho el mundo interpersonal, el mundo de los vínculos. Son bastante empáticos, comprometidos. ¿Ya? Ponte tu puntaje ahí. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Muy dada a ayudar a los pobres, incluso se hizo religiosa. ¿Por qué? Porque interiormente
sienten que han nacido para ayudar a la gente, para servir, para proteger. ¿Mm? Ya. Son las personas que se acuerdan de los cumpleaños de los amigos, los que valoran mucho la amicalidad, ¿no? Muy bien. Siguiente. 3. Así como en el 2 les dije hace un momentito, los genotipos 2, que son los serviciales, y valoran mucho la amicalidad. En cambio, el genotipo 3 valora la amicalidad, pero más desde un punto de vista del contacto. Este contacto me puede servir para algo. Este contacto es necesario porque lo requiero para un trabajo, para un puesto, para un posicionamiento social, para lograr un negocio, porque ellos están apuntando mucho al éxito, al logro de sus objetivos de vida, ¿no? Están muy motivados para la competencia y para el éxito, lo ven ahí, ¿no? Uno de ellos es el siguiente. A ver, vamos a ver quién puede ser. Siguiente diapositiva, ahí está. Ahí está Cristiano Ronaldo. Cuando tú escuchas sus exposiciones, cuando lo entrevistan, su manera de hablar, él mismo habla, ¿no? Incluso le dijeron, no, ¿yo para qué voy a ir a reuniones, a fiestas, a los amigos? No, yo he venido aquí para triunfar, para lograr un objetivo. Este es. Justo escuchaba algo en una conferencia de prensa que dijo eso. Ayer creo que escuché. Siguiente. Vamos, 4. El tipo 4 son personas muy ligadas a la sensibilidad, a la fantasía, al romanticismo, no al romance, sino a lo que el mundo considera de repente romántico y sensible, ¿no? O conocen ustedes a muchos amigos un poquito hippies, un poquito especiales, están en la onda de la música, de la sensibilidad, de la poesía, del disfrute de la belleza, ¿no? Y por tanto son creadores, son creativos, valoran mucho el mundo de las emociones y por supuesto son muy innovadores. Su estrategia de acción es la innovación. ¿Mm? Muy bien. Siguiente, vamos a ver, ¿quién podría ser ahí? A ver, ¿quién me dice cómo se llama este personaje? ¿Lo reconoce? Espero que sí. ¿Alguien me puede escribir cómo se llama este personaje? ¿Nadie lo conoce? Ha hecho un montón de películas. Ahí está, muy bien, Pamela, gracias. Johnny Depp, exactamente. Exacto, ¿no? Entonces ustedes van a ver gente muy creativa, gente que tiene un mundo de fantasía y de imaginación. Entonces, imagínate cuando tú descubras que tu coach es eso, está en este eneatipo, por tanto, es posible que con él no vayan a funcionar. Muy bien, a partir de la próxima semana usted va a hacer un horario o va a organizar muy bien su tiempo y pasa que la próxima semana no te trae nada, porque no hace conexión con él. Por eso tienes que buscar nuevas estrategias que conecten con su persona, con su talla, ¿no? ¿Entendemos? Igualmente para ti, ¿no? ¿Cuál es esto? Por ejemplo, yo qué cosa trabajo con los coaches que son en el tipo 4, tengo que trabajar el tema el tema del orden, el tema del hábito, el tema de la disciplina, porque les va a costar. Hay muchos artistas que incluso se han suicidado, ¿no? Esos son los más notorios, porque ese mundo de la sensibilidad y la vertiginosidad y el desorden los llevó a la bohemia, ¿no? La bohemia los llevó a veces a entrar en el mundo de las drogas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el suicidio incluso, ¿no? Es muy delicado a veces los eneatipos 4, trabajar con ellos. Siguiente, eneatipo 5. Eneatipo 5, el observador. Aquí estamos con personas, supongo, chicos, que están haciendo supongo que los que están aquí presentes, señoras, caballeros, damas, estudiantes, coach, chicos y chicas,
Supongo que están haciendo su calificación para ver cuál de estos eneatipos es más acorde y más dominante contigo, ¿no? El eneatipo 5, el observador, estamos hablando de personas con mucha actividad y mucha carga mental. Son muy inteligentes, muy objetivos, muy lógicos, cuestionadores, les gusta mucho la lectura, tienen una visión panorámica global de las cosas. Entonces, cuando están en sesión contigo, es posible que interiormente, si tú no has conectado con ellos, no puedas lograr eficacia en los procesos. ¿Por qué? Porque si tú le dices, muy bien, deja que fluyamos con la vida, vamos a trabajar desde la armonía del ser con el mundo, eso se puede reír en tu cara, porque estamos hablando de personas que son más bien muy cognitivas, muy dadas a lo racional, ¿entiendes? A lo racional. Por eso que les digo, es importante darnos cuenta de cuál es el eneatipo de nuestro cliente, de nuestra persona, ¿no? Y en las empresas también pasa igual. Esto lo trabajamos mucho en empresas, por ejemplo, ¿no? Un personaje, tenemos al siguiente, un personaje, Albert Einstein, ¿no? Sí, recordamos una anécdota de Einstein que él decía que su esposa solamente dejaba los alimentos en la puerta de su oficina, de su laboratorio y no podía ingresar, claro, en casa, ¿no? No podía ingresar. Él prefiere estar solo. Y esto pasa mucho con los que son en el tipo 5, observadores. Les gusta mucho la soledad, el distanciamiento social con el que nos encontramos ahora. A muchos no le ha hecho sentido. A ellos sí, ellos pues, están acostumbrados a eso, ¿no? Y ellos también, tranquilos, tranquilos. Porque en ese distanciamiento y su soledad encuentran el espacio y el tiempo para estudiar, para revisar, para reflexionar, para elaborar teorías, de todo, ¿no? Para crear también. Muy bien. Siguiente, vamos al eneatipo 6. El eneatipo 6 es el dominante del leal. Le llamamos leal porque estamos aquí frente a una persona que es la camiseta, que es el compromiso en sí. Compromiso que asume, compromiso que respeta totalmente y hasta el final. Ya sea de todo tipo, de trabajo, de pareja, pero hay un tema que trabajar con ellos mucho, que es el tema de la confianza, el tema de la seguridad. Por eso que cuando ellos se ubican en cualquier punto, se nuclean, ya sea amigos, se nuclean, ya sea trabajo, y les cuesta salir mucho de su zona cómoda. ¿Por qué? Porque hay cierto temor a salir, justo hay un temor a salir. Ya se han acostumbrado a nuclearse ahí mismo, ¿no? Hay que trabajar mucho con ellos el tema del miedo, el tema de la seguridad y la confianza. Un personaje puede ser el siguiente. Woody Allen. Woody Allen es un famoso cineasta que ha llevado al cine obras maravillosas, ¿no? que les recomiendo puedan ver. Pero él en sus producciones ha proyectado su mundo personal de intrigas, de miedos, de temores, las ha proyectado en fantásticas películas, ¿no? ¿Ya? Si se le considera un genio, pero pocos lo van a ver, no es tan sociable, ¿no? Porque justo tiene un círculo muy cerrado de gente también, ¿no? Estamos aquí en el grupo de la gente del pensamiento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Eneatipo 7. Aquí está encontramos aquí una persona que es bastante valorada en los círculos amicales, en los grupos, porque
bastante positivo. Se presenta como una persona bastante positiva, entusiasta, bailarín, generosa. Incluso cuando está en las sesiones de coaching, es una persona muy de mucho hablar, ¿no? De mostrar realmente que está alegre y entusiasta. Pero a veces, ¿qué sucede? Que habla mucho, pues, ¿no? Que habla mucho y como que se va por las ramas. También es muy creativo, ¿no? Y hay un tema con ellos que dice ahí, son personas que buscan múltiples opciones. Puede que estén buscando a varios coaches, no necesariamente seas tú el primero, han pasado ya por uno, por otro, y es posible que llegue a la tercera sesión, ese es el temor, ¿no? Llegue a la tercera, a la cuarta sesión, es la debilidad con ellos, y de ahí ya no venga, de ahí ya no venga, o deje las cosas incompletas porque ya pasó, está en otro lado, o él crea que ya está bastante bien, que muchas gracias, y vuelve a otra cosa, ¿no? A otra cosa, mariposa. Es bastante interesante y es también de los primeros que sale de su zona cómoda y va probando diferentes opciones. El problema es que no asume compromisos ni es estable, ¿no? Vamos al siguiente. El personaje podemos encontrar, ahí tenemos este personaje Jim Carrey, que ya ustedes lo conocen por las películas, ¿no? Sí, exactamente, son bastante humoristas, cómicos también, tienen muy fácil el don de hablar rápidamente, de hacer chistes, de construir un buen clima con la gente, con el grupo, ¿no? Siguiente. Vamos ya terminando. El dominante, el jefe. Miren ustedes, el jefe aquí. Cuando nos encontramos en sesión con estas personas, vamos a encontrarnos con ellas, nos vamos a dar cuenta que hay una motivación en ellos interna de ser dominantes, de ser poderosos, ¿no? Por tanto, es posible que ellos quieran incluso manipular la sesión también. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ellos puedan querer manipular la sesión. El anterior, por favor, el anterior. Nos lo hemos corrido, el anterior. Anterior, uno más. Uno antes. Sigamos, ahí estamos. Sí, ellos, por sentirse líderes, poderosos, tienen la predisposición y la costumbre de dirigir. Por tanto, hay que cuidar mucho nuestra sesión porque podemos ser llevados a veces por ellos, ¿no? Sí, pero sí, son muy interesantes. ¿Qué cosa hay que trabajar con ellos? Por ejemplo, con los dominantes, líderes o jefes, hay que trabajar con ellos la flexibilidad, porque les cuesta ser flexibles. Hay que trabajar con ellos la humildad. Hay que trabajar con ellos la autenticidad. Muy bien, seguimos en el tipo 9, ahora sí. En el tipo 9, bueno, hay un personaje 8, el 8 es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí ya ustedes saben cómo es, ¿no? Entonces, miren esa característica. Él es una muestra muy clara en el tipo 8. Vamos ahora sí al 9, en el tipo 9. La dominante 9 es la dominante del conciliador o el mediador. Son personas que hablan más pausadas, son bastante flexibles, equilibradas, estables, tranquilas, hogareñas. Toman mucho tiempo en hacer sus cosas. ¿Qué cosas trabajamos con ellos? Generalmente la procrastinación, el dejar, el postergar las cosas. No por miedo, sino porque les cuesta asumir retos, asumir conflictos, ¿no? Eso también es un tema muy importante trabajar con ellos. Muy bien, un representante de Neatipo 9, claro, aquí está el Dalai Lama. Y el Dalai Lama, no voy a decir pues que él seguro procrastinador y todo lo demás, habría sido en un periodo bastante temprano, ¿no? Cuando las personas, cada uno de los genotipos va trabajándose en sí mismo, llega a sacar las partes brillantes de su ser, ¿no? Las partes trabajadas. En el caso del genotipo 9, el trabajo de sí mismo le va a permitir entrar en un tema de desarrollar mucho la espiritualidad,
el equilibrio, la paz mental, ¿no? Y también encontramos aquí a personas que son líderes, pacifistas, entran en la onda de la actividad ecológica, sí, de encontrar, de unir grupos, ¿no? De unir grupos, eso cuando ya están trabajados bastante en sí mismos. Muy bien, entonces ustedes han colocado un puntaje a cada uno de estos eneatipos para ver cuál es el de ustedes, ¿no? Si pueden escribir ahí con qué eneatipo se identifican en el chat, excelente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de identificar tu eneatipo? Autoconocimiento, sanación, aceptación, mejorar aquellos aspectos que te van a permitir, primero identificas y después mejoras, ¿no? Que te van a permitir desarrollarte y equilibrarte. Tomar conciencia, trabajar en conciencia y asumir liderazgo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, el siguiente. El eneagrama se viene trabajando en los temas de desarrollo del potencial humano, se trabaja en empresas, se trabaja en el autoconocimiento. Aquí hay un artículo, por ejemplo, de eneagrama en una publicación de una revista. Seguimos en la siguiente, por favor. La siguiente. Sí, la siguiente diapositiva. Ahí está el eneagrama. Bueno, ahí vemos, hay flechas. Cada eneatipo te está diciendo qué cosa tienes que hacer para construir y reconstruir y recrear también esos aspectos vulnerables de tu personalidad o aspectos de desarrollo potencial, ¿no? Bueno, esto ya es bastante avanzado para explicarlo en este tiempo, ¿no? Pero eso sí lo trabajamos en los talleres. Siguiente. También se puede usar el eneagrama, lo podemos hacer aparte de los talleres, que es lo más ideal, porque antiguamente se hacía en retiros, ¿no? Para descubrirte a ti mismo, algo así de llamado, ¿no? Se hace también con test, estos son test profesionales, ¿no? Hay test de manera personal y también hay test para empresas. Siguiente, por favor. El siguiente, esto es para eneagrama de grupos, de empresas, de equipos de trabajo. Siguiente. Entonces, la integración del coaching con el eneagrama va a hacer posible libertad personal, conciencia, autonomía y empoderamiento, y ahí salir y liberarnos de la jaula. ¿Qué jaula? La jaula puede ser la jaula mental que nos hacemos nosotros, ¿no? Y esto junto al coaching, pues, nos empodera y nos enriquece también como profesionales. Muy bien. Y quiero terminar, aquí hay una frase que se encontró en un templo antiguo. La siguiente, por favor. Sí, dice acá. Cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo. Así que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar solo mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí. Pero tampoco conseguí nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa. Si hubiera empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado, y con su inspiración y aliento, quizá habría sido capaz de cambiar mi país y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo. Esto se encontró en la lápida de un obispo anglicano en la abadía de Westminster hace 600 años aproximadamente, ¿no? Que justo nos habla que hay que hacer mucho trabajo con nosotros mismos para cambiar nuestro sistema, para cambiar nuestras comunidades, ¿sí? Que eso es algo muy importante y que eso parte de tomar conciencia y trabajar el tema del autoconocimiento con nosotros mismos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y esto, trabajado con el coaching, es una herramienta poderosísima. Muy bien. Si hay alguna pregunta, estamos aquí para contestar. Ahí tenemos algunas fotos de los talleres que hemos estado realizando.